Pregón de salvación. Escucha, reflexiona y vívelo. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra vida cristiana, en la vida cristiana de todo creyente, debe ser una permanente transfiguración de la presencia del Señor. Dar testimonio de la presencia de Jesucristo en todo tiempo, en todo lo que tú pienses que se va a manifestar en tus obras, lo que hay en tu corazón. Debe ser constantemente un testimonio vivo de que la luz de Cristo se manifiesta en tu vida, se manifiesta en nuestras vidas. Por eso, cuando Jesús empieza su misión, hay un punto clave que yo quiero que nosotros veamos a la luz del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que mientras Juan bautizaba en el río Jordán, Jesús se acercó para ser bautizado. Cuando Juan vio venir a Jesús, exclamó: «Tú vienes a mí para que yo te bautices, cuando soy yo quien debo ser bautizado por ti». Dice la palabra que Jesús repuso y le dijo: «Dejémoslo así, Juan, por ahora, que se cumpla la voluntad del Padre». Bueno, este temita se llama de la transfiguración a la acción. De la transfiguración a la acción. Para poder pasar de la transfiguración a la acción, tenemos que vivir la escucha de la palabra de Dios. Óigame bien, no solamente oír la palabra de Dios, porque muchas veces nos entra por aquí, como decimos, y nos sale por el otro oído, sin dejar que esa palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones, con una apertura desde la presencia del Espíritu Santo para que dé frutos en nosotros. Para eso se necesita la escucha. La escucha. En el primer mandamiento de la ley del Señor nos encontramos ese llamado del Señor al pueblo, el Shema de Israel. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es uno. Uno, no hay otro. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres. Con todo lo que tú eres. Pero tiene que haber una escucha, un estar atentos, hacer caso de la palabra de Dios para poder ponerla en práctica. Con un corazón disponible, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Bueno, este tema de la transfiguración a la acción tiene que ver directamente a este punto clave de la escucha. En el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, dice la palabra de Dios que Jesús, tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió hasta el monte Tabor. Dice la palabra que estando allí su rostro se transfiguró y resplandecía como un sol brillante. De repente aparecieron junto a él Moisés y Elías. Mientras conversaban, le dijo Pedro: «Señor, qué bien se está aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Dice la palabra que no había Pedro terminado de hablar aún, cuando una nube los envolvió, y de la nube se escuchó una voz que decía: «Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco, escúchenlo». Hay un punto clave de interés aquí que yo quiero que
le prestemos la atención de verdad, con ojos espirituales, con inteligencia espiritual. Al inicio de su misión, el Padre le pide al pueblo, declara la presencia de su Hijo y le dice al pueblo, Él es, escúchenlo. O sea, presta atención a lo que te va a decir. Al inicio de su misión, dice la palabra que cuando Él fue bautizado, fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto, donde tuvo un tiempo de preparación en ayuno y oración. Y ahí empezó todo. En los días últimos ya, en los días ya cercanos a la Pascua, acontece la transfiguración. ¿Y cuál es la petición del Padre? Cuando ellos estaban muy alegres y gozosos allí, cuando Pedro está diciendo aquellas palabras maravillosas porque se siente tan cómodo, tan feliz. Señor, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Se olvidó de sí. Pero antes de eso, permítanme comentarles. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en ese interés, en el deseo del Padre, de que nosotros escuchemos atentamente en todo tiempo la palabra de Dios. Escuchar significa prestarle atención y ponerla en práctica. Vivir esta palabra para que tengamos esa vida que Él ha venido a traernos a través de su Hijo amado. Que su presencia misma en su Hijo amado Jesucristo. Al inicio y al final. La escucha. Escuchen la palabra. También podemos ver como cumplimiento de las profecías de la venida del Mesías que se presentan junto a él Moisés y Elías. Moisés representa la ley, el cumplimiento, la plenitud de la ley, y Elías a los profetas. Como quien dice, la ley y los profetas en él se cumplen. De que en Jesucristo es el Mesías esperado en que se cumplen todas las profecías del Padre. Todo el anhelo del Padre para enviar a su Hijo amado a darnos la vida, a darnos la salvación. De que la salvación ha llegado a tu vida. Como llega en este preciso momento, si tú abres el corazón, clamando la presencia del Espíritu Santo, para que estas palabras se queden en ti como palabras de vida. Y no se queden en palabras bonitas. Por eso, de la transfiguración a la acción. Dejarte transfigurar por el Señor, para que entonces tu corazón accione desde la palabra de Dios en todo lo que tú hagas, en todo lo que te aconteces, en todo lo que tú sientes y vives. Que sea resultado de que la palabra de Dios es vida en ti. En el tiempo de Jesús, haciendo hincapié en que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías, Moisés y Elías se presentan como los 2 testigos. Decía que en el tiempo de Jesús, en la justicia, en la implementación de la ley, era importante, era necesario 2 testigos para dar la veracidad a la verdad, para reafirmar la verdad sobre un hecho. Jesús, que es la verdad del Padre, encuentra el cumplimiento y los 2 testigos que atestiguan que se cumple en él todo lo que el Padre había querido para ti y para mí. Moisés y Elías son esos 2 testigos. Uno representa la ley y otro a los profetas. En pocas palabras, la ley y los profetas. Hay otro punto interesantísimo
que yo quiero que nosotros meditemos desde la conciencia limpia en Dios, para vivirlo y ponerlo en práctica. Dice la palabra que Pedro se sentía como tan bien, o sea, es evidente que Pedro le dice al Señor, Señor, qué bien se está aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hay un detalle interesantísimo. Pedro se olvidó de él. Ustedes no se dan cuenta que él no dijo, y una para mí, y haremos una para mí, una para Juan y otra para Santiago. No, se olvidó por completo de él. Cuando estás en la presencia de Dios, cuando caminas en la presencia de Dios, cuando caminamos en la presencia de Dios, damos muerte al egoísmo, al yoísmo. Yo, en segundo lugar yo, en tercer lugar yo, bueno, ya en el cuarto lugar, yo también. Cuando vives en la presencia de Dios, queriendo agradarle a Dios, estar cerca de Dios en todo tiempo, el yo no existe. El egoísmo, la ambición de poder, de tener, de poseer, de placer, todo eso desaparece, porque entonces quien reina en tu vida es la luz de Dios. La luz que te lleva a entender claramente y rectamente la voluntad del corazón de Dios. Y precisamente la voluntad del corazón de Dios es lo que nos hace felices, a ti, a mí. Solamente en la voluntad de Dios, viviendo en la voluntad de Dios, nosotros alcanzamos la plenitud de la vida, del gozo, de la felicidad. Porque el único que nos da plenitud, el único que le da plenitud a nuestras vidas, a tu vida y a mi vida, y a los que están cerca de nosotros por el contagio de nosotros, es Jesucristo. Como dice la palabra, dice el apóstol, porque solo hay un nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvados, Cristo Jesús. Pero hay que escuchar la palabra, dejarla que baje al corazón y vivir de la palabra, para que entonces, como dijo Jesús, de lo que abunda en el corazón, hablará tu boca, se manifestará en tu vida, porque la palabra vive en ti y tú dejas que la palabra reine en ti, se manifieste en ti, mostrando la gloria del Padre, la luz de Dios, la luz de Cristo. Qué hermoso que nosotros podamos entender y poner en práctica, vivir estas dichas de Dios, vivir transfigurados con Dios, vivir transfigurados en su palabra. Hay un último punto que quiero compartir con ustedes, de la importancia, de la grandeza, del anhelo del corazón de Dios para ti y para mí, para que vivamos en la felicidad de los hijos de Dios. En el mismo capítulo 17, verso 6, dice la palabra, al oír esto, o sea, la voz desde las nubes, este es mi Hijo muy amado en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Levántense, no tengan miedo. El ánimo del Señor siempre, en pocas palabras, estén gozosos porque están en presencia del cielo, de Dios. No tengan miedo, como ya les había dicho en otra ocasión, no tengan miedo porque yo he vencido al mundo. Y en Jesucristo
somos más que vencedores. Su victoria es nuestra victoria. Su victoria es tu victoria. No tienes que tener miedo. No hay razón para tener miedo, cobardía, indecisiones. En el Señor mantén la firmeza, mantén la certeza de que Él está contigo. Y si Él está contigo, nada te pasará. No tengas miedo. No importa lo que estés enfrentando, la decisión que tengas que tomar, tómala en el nombre del Señor, porque Él está contigo. Él te llama a que te levantes y no vuelvas a caer. Levántate y permanece de pie en la luz, en la presencia de Dios. Y la victoria será tuya en todo momento, en toda situación. Escucha la palabra de Dios con atención. Escucha lo que te dice Dios, confía en Dios, créele a Dios. No tengas miedo. Para nada. Esa decisión ponlo en manos del Señor. La tomaste. Estás en manos del Señor. No tengas miedo, porque Él no te dejará. Como dice su palabra por labios del profeta. Porque no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Él no te dejará. No importa que los vientos soplen fuerte, que las bocinas lleguen a tus oídos y digan, va a pasar tal cosa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Te vas a caer, no vas a poder. Mentiras del diablo en el nombre de Jesucristo. Tú puedes, porque el Señor es quien te dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Levántate hoy. Levántate ahora en el ahora de Dios. En el ahora que es un eterno presente. Porque Dios siempre está contigo. Nunca te ha dejado. Y como dice su palabra, lo recitamos hace un momento, ni te dejará. Él no te desamparará. Él está contigo. Que tu fuerza sea siempre el Señor. No te desanimes. Y los planes y proyectos que el Señor ha presentado a tu vida, las bendiciones que el Señor ha presentado en tu vida, en tus propios ojos, en tus propios oídos, acógela, sin miedo, acógelas. No las rechaces, porque el paquete que Dios te da viene completo. Dios es fiel. Y Él está contigo. Ánimo, adelante en el nombre de Jesucristo, con un espíritu siempre dispuesto a la escucha de la palabra de Dios, no con oídos sordos, sino con oídos de discípulos, a la escucha de la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios con atención y pídele al mismo Espíritu Santo que te dé la gracia de vivirla, de ponerla en práctica, y hazlo. No espere hasta mañana, hazlo día a día en tu vida. No importa las dificultades que se presenten, hazlo. Pon la palabra de Dios en práctica. Vive por la palabra. Créele a Dios que Él es fiel. Él no es como tú y como yo. Su palabra es veraz. Y su palabra por donde quiera que pasa lo limpia. Corta de raíz lo que no sirve, porque su palabra es como una espada afilada, como una espada de doble filos, que por donde quiera que pasa, corta, hace su efecto. Y el Señor lo hace en ti, lo quiere hacer en ti y lo seguirá haciendo en ti. Dale el permiso en todo tiempo. Clama siempre el Espíritu Santo de Dios para que te dé la gracia, la fortaleza, la ayuda, la sabiduría de poner en práctica esta palabra de Dios, que es palabra de vida y te quiere dar vida, nos quiere dar vida. Yo la asumo, yo la cojo como palabra de vida y sé que la bendición de Dios es sobre mí por su bondad, por su misericordia, que es la misma misericordia que te envuelve en este momento
para que estés escuchando estas palabras de vida eterna. Dios sea bendito y alabado ahora y por siempre en tu vida, en mi vida, en nuestras familias y en todo lo que tiene que ver con nosotros. Y en esa decisión que has tomado para que sigas adelante con fuerza. No tengas miedo, que Dios está contigo. Que Dios te bendiga. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más hermanos que lo necesiten. Suscríbete o síguenos. Déjanos un me gusta. Haznos saber tus comentarios. Activa las notificaciones y comparte nuestro contenido. Que Dios te bendiga.